Hay pocos héroes en la historia del cine tan queridos y memorables como George Bailey. Pero, ¿cómo se construye un personaje así? Hoy vamos a meternos de lleno en el guión de Qué bello es vivir para analizar paso a paso cómo se crea este protagonista desde los primeros minutos. Fíjense en esto, la historia no arranca con el héroe, empieza con algo muy distinto, con un montón de gente rezando, con una desesperación que se siente en el aire. Desde el primer segundo, el guión nos planta un misterio enorme. Todo un pueblo está pidiendo ayuda para un tal George Bailey. Inmediatamente sabemos que algo muy malo le está pasando, pero no tenemos ni idea de qué es. Y esa es la gran pregunta que la película se va a dedicar a responder. Pero lo increíble es cómo lo hace. Es una verdadera clase de cómo construir un personaje. Porque no nos van a contar quién es, nos lo van a mostrar. Aquí es donde la estructura se pone de verdad original. La perspectiva de la historia de repente se eleva, literal, hasta los cielos. Nos presentan un punto de vista celestial, el de unos ángeles que van a guiar toda la narración. Esto nos permite ir conociendo a George justo al mismo tiempo que ellos. Desde allá arriba nos enteramos de la gravedad del asunto. George no está enfermo ni nada por el estilo. Está desanimado, a tal punto que está pensando en quitarse la vida. Para ayudarlo deciden enviar a un guía bastante peculiar, Clarence, un ángel que, digamos, todavía está en entrenamiento y necesita ganarse sus alas. Ahora, para que Clarence, y de paso nosotros, pueda entender qué le pasa a George, el guión usa su herramienta más poderosa, el flashback. En lugar de ir hacia adelante, la historia nos lleva hacia atrás para construir a su héroe pieza por pieza como si fuera un rompecabezas. Esta técnica narrativa tiene un nombre, se llama relato enmarcado. La historia principal, la de afuera, es la misión de Clarence. La historia de adentro es, pues, la vida de George Bailey. Y es una jugada brillante porque nos pone exactamente en la misma posición que Clarence. Vamos descubriendo quién es George y, claro, vamos sintiendo empatía por él al mismo tiempo. Y este es básicamente el mapa de nuestro recorrido. Los ángeles nos van a mostrar momentos clave, momentos que de verdad definieron la vida de George. Ojo, no es un resumen biográfico de principio a fin, sino escenas súper específicas elegidas con pinzas para revelarnos su verdadera esencia. Muy bien, ahora veamos cómo se va armando todo esto. Cada uno de estos flashbacks nos presenta a George en medio de una crisis, en un punto donde tiene que tomar una decisión importante, y son justo esas decisiones las que nos van a decir todo lo que necesitamos saber sobre su carácter. El primer momento que vemos es a George de niño. Su hermano pequeño Harry se cae a un lago congelado y George, sin pensarlo dos veces, se avienta para salvarlo. Este es su primer acto heroico, pero aquí viene lo crucial, no le sale gratis, para nada. Por ese rescate, pierde la audición en un oído para siempre. Esto establece un patrón que se va a repetir toda su vida. El heroísmo de George siempre viene acompañado de un sacrificio personal. Poco después, trabajando en una farmacia, se enfrenta a otra crisis, una todavía más fuerte. El dueño, el señor Gower, está destrozado porque su hijo acaba de morir, y por accidente pone veneno en unas medicinas. George es el único que se da cuenta, y en vez de salir corriendo, se enfrenta a su jefe, que está borracho, furioso y que encima lo golpea justo en su oído malo. A pesar del dolor y del miedo, George no se rinde hasta que Gower reacciona. Es una muestra de valentía y empatía increíble para un niño de 12 años. Pero aquí viene el remate. Lo más importante es lo que el ángel nos revela justo después. George nunca le contó a nadie sobre este incidente. Sus buenas acciones no son para buscar el aplauso o el reconocimiento. Su integridad es parte de él. Hace lo correcto simplemente porque es lo correcto. Y punto. Damos un salto en el tiempo y aquí el guión introduce el conflicto que va a definir toda la vida adulta de George. Esa lucha constante entre sus sueños, sus ambiciones personales y su enorme sentido del deber hacia los demás. Y es que George tiene unos sueños gigantes. Él quiere viajar, quiere construir rascacielos, puentes enormes, pero sobre todo quiere escapar de su pequeño y para él aburrido pueblo, Bedford Falls. Este deseo de irse es el motor que lo mueve en su juventud. Pero una y otra vez, la vida, o más bien el deber, lo detiene. Primero su papá muere de repente y tiene que quedarse para salvar el negocio familiar. Luego sacrifica sus ahorros para la universidad para que su hermano pueda estudiar, con la idea de que Harry volverá para reemplazarlo, pero Harry regresa con otros planes. Y finalmente, el día de su boda, tiene que usar el dinero de su luna de miel para salvar a toda la comunidad de la ruina. Cada sacrificio es como un ancla que lo ata más y más a Bedford Falls. Y esto nos muestra perfectamente por qué se queda. En una discusión con el villano de la historia, el señor Potter, George defiende con todo la filosofía de su padre. Para los Baileys, un negocio no se trata de dinero,
Se trata de la dignidad de las personas. Para Potter, la gente es simple ganado que se puede explotar. Es un conflicto moral clarísimo, y George elige conscientemente el lado de la humanidad, aún sabiendo que le va a costar sus propios sueños. $2,000. Esa es la cantidad exacta que George y Mary tenían para su luna de miel, para su gran escape. Pero esa cifra es mucho más que dinero. Es el símbolo de su única oportunidad de irse, de tener la vida que George siempre había imaginado. Y justo cuando George está a punto de ceder ante el pánico de la gente, es Mary, su esposa, la que ofrece ese dinero. Con esta simple pregunta, el sacrificio ya no es solo de George, ahora es un sacrificio compartido. Y ese gesto sella su unión y su destino en Bedford Falls para siempre. Entonces, después de ver todo esto, ¿por qué esta forma de contar la historia es tan poderosa, tan efectiva? Al final, todo se resume en cómo está perfectamente diseñada para generar una cosa: empatía. Repasemos rápido la arquitectura. La historia te engancha de inmediato con un misterio. ¿Por qué este hombre bueno está al borde del abismo? Luego, usa el relato enmarcado para que lo descubramos junto a su ángel. Nos muestra quién es a través de sus acciones, de sus sacrificios, no nos lo cuenta. Y lo más importante, nos hace sentir el peso acumulado de todos sus sueños rotos. El resultado es que, al final del primer acto, ya no solo conocemos a George Bailey, de verdad nos importa lo que le pase. Y justo esa, es la magia de esta estructura. Nos prepara el terreno para la gran revelación final de la película, dejándonos con una pregunta que se queda rebotando en la cabeza mucho después de los créditos. ¿Qué es lo que define una vida? ¿Los grandes logros y las aventuras? ¿O el impacto, a menudo invisible, que tenemos en la vida de los demás?